Hermanos, buenas noches. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Estos animales ya me están queriendo pedir un cubreboca. Bueno, el temor no es porque me contaminen, el problema es que pueden entrar en mi boca, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí, hermanos, sean bienvenidos. Gracias a que la lluvia cayó a tiempo y pues ahorita podemos estar felices. Pues ya se hizo la oración y vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra en esta noche. ¿Alguien puede recordar el título del tema de anoche? ¿Encuentro cómo? Forzado. Un encuentro forzado. Esta mujer fue casi arrastrada a encontrarse con Jesús. No tenía la intención, como decíamos anoche, pero de todos modos se encontró con Jesús y Él le ofreció su salvación. Esta noche vamos a estudiar un tema que tiene como título un encuentro discreto. ¿Por qué discreto? Vamos a estudiar la historia de un hombre bien conocido, Nicodemo. El nombre Nicodemo es un nombre griego y significa vencedor del pueblo. Interesante nombre, porque era capaz de vencer un pueblo, sin embargo, era incapaz de vencer sus temores. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y qué le dijo Jesús aquí a Nicodemo? Y no recibís nuestro testimonio. Dicho de otra manera, ustedes saben que yo tengo la verdad, sin embargo no lo quieren recibir. Si te he hablado de cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Saben, hermanos? Al ser humano le cuesta aceptar los cambios. Los seres humanos, cuando se trata de aceptar algo nuevo, es difícil de hacerlo. Parece que Nicodemo era un hombre que tenía interés por las cosas espirituales. Se había dado cuenta que aunque formaba parte del Sanedrín, era parte del Consejo Nacional, hermanos. No era un hombre común y corriente. Era maestro de Israel. Pertenecía al grupo de los escribas, de los fariseos, de gente preparada. Hoy se le puede conocer a esa gente con doctorado, con maestría. Eres tu maestro en Israel, le dijo Jesús, y no sabes cómo se nace de nuevo. Yo no sé si realmente Nicodemo no entendía el proceso del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, o trataba de evadir lo que el Señor le estaba diciendo. Déjame decirte que Nicodemo era un hombre que se había preparado en las leyes de su época. Se había preparado en el estudio minucioso de la Torá, la ley de Dios. Era un hombre que sabía bastante. Y escúchame lo que te voy a decir ahora. Para que Nicodemo pudiera aceptar una enseñanza de un hombre que para él, escúchalo bien, que para él era un hombre iletrado, sin preparación, no podía caber en su cabeza. Jesús no había llegado a las universidades rabínicas, pero Jesús traía un conocimiento del cielo, amén. Jesús era la palabra misma viviente que había venido a este mundo. Y él, como Dios, tenía derecho de hacer algunos cambios en la liturgia de la salvación, llamémosle así. Así que cuando Nicodemo llega a Jesús y lo saluda, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios. A Jesús no le impresiona el saludo de Nicodemo. Jesús sabe que hay un vacío en Nicodemo. Jesús sabe que Nicodemo quiere saber algo, pero lo que él debe saber es que tiene que humillar su corazón y pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Y cómo se podría lograr esto? Naciendo del agua y del Espíritu. Dicho de otro modo, Nicodemo tenía que ser bautizado. Oiga, Nicodemo había escuchado que se bautizaban en el Jordán. Había escuchado de cuánta gente había bautizado Juan el Bautista. Había escuchado que los discípulos de Jesús bautizaban. Pero aceptar él el bautismo, eso no podía ser. Ya soy parte del pueblo. Yo soy pueblo de Dios. Yo creo en Dios. Estoy circuncidado. ¿Por qué tengo que bautizarme? Y déjame decirte, estimado, que si tú lees la Santa Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, tú no vas a encontrar la palabra bautismo.
Es a partir de Mateo, en el Nuevo Testamento en adelante, que se encuentra la palabra bautismo. Antes del bautismo, para que un ser humano pudiese formar parte del pueblo de Dios, era a través de la circuncisión, ¿sí o no? Sí, hermanos. La circuncisión era lo que se necesitaba para que el tal o cual que quisiera formar parte del pueblo de Israel lo sea legítimamente. Dios le había dicho a Abraham que tanto el natural, el que naciera en su casa, como el que viniera de otra nación, el extranjero, tendría que circuncidarse, tenía que cumplir ese rito para que pudiese formar parte del pueblo de Israel. Y quienes no se circuncidaban se los conocía como pueblos incircuncisos, rebeldes, pecadores, gentiles. En su momento, Pablo, Pedro tuvieron roces, porque Pedro seguía anunciando que quienes querían formar parte del cristianismo tenían que circuncidarse. Y Pablo empezó a enseñar que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe en Cristo que obra por el amor. Amén. Miren qué maravilloso. Pero cuando Dios hace un cambio, escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando Dios hace un cambio, queda bien establecido. Así que cuando la circuncisión dejó de tener un valor como el que lo tenía antes de Cristo, porque déjeme decirle que hasta Cristo Jesús participó de la circuncisión. Los niños eran circuncidados a los 8 días de nacido. ¿Qué cosa es la circuncisión? Eso es otro tema, no lo vamos a tocar ahora. Pero cuando viene Jesús, también ha venido un hombre que empieza a hablar del bautismo del arrepentimiento. ¿Cómo se llamó? Juan, que hasta como especie de apellido, porque no es su apellido, Juan el Bautista. Le pusieron Juan el Bautista por la obra que él hacía, porque él fue el primero en que empezó a hablar del bautismo. Juan solamente difería en edad de Jesús 6 meses, y ustedes lo pueden comprobar en la Biblia. Y entonces cuando se empieza a predicar el bautismo del arrepentimiento, mucha gente venía a Juan al Jordán para ser bautizado. Entre ellos vino también, ¿quién, hermanos? Cristo Jesús. Jesús pudo haber dicho, ¿sabe qué, Juan? Discúlpame, pero yo no necesito ser bautizado porque yo ya estoy circuncidado. No. Al contrario, Juan le resistió cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado y le dijo, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, no te preocupes, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Hermanos, Jesús fue un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros. Él nunca se opuso o se negó a cumplir parte de lo que él mismo había otra vez en el vientre de mamá y nacer. Porque el que nace del agua y del espíritu tiene que nacer. Y esa persona que nace del espíritu es como el viento, que escucha su ruido, ve sus obras, el movimiento de los árboles, el levantamiento de la basura. Pero, ¿sabes tú de dónde viene? ¿Sabes a dónde va? Realmente no. Qué maravillosa la obra del Señor. Ahora quiero decirte algo, hermano, esta noche. ¿Por qué Jesús le habló a Nicodemo del bautismo?
¿Por qué no le habló de guardar los 10 mandamientos? Bien fácil, hermano. Los escribas y fariseos eran bien estrictos en la observancia de los mandamientos. ¿Por qué Jesús no le habló a Nicodemo de su forma de alimentar, de no comer cosa inmunda? ¿Por qué no le habló de que no se debe comer puerco, camarón, ratón, murciélago? ¿Por qué no le habló de eso? Jesús no desperdiciaba el tiempo, hermano. Y los judíos, los escribas, los fariseos, tenían un régimen dietético bien cuidadoso. Escúchame bien. El día que menciona Hechos que el apóstol San Pedro, allá sobre la azotea del otro Simón curtidor a la orilla del mar, tuvo una visión de un lienzo que bajaba del cielo y especies de animales inmundos, y la voz le decía: mata y come. ¿Qué dijo Pedro? A ver, los que han estudiado esa historia. Pedro dijo: nunca en mi boca ha entrado jamás cosa que, cosa inmunda. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso Jesús no desperdició el tiempo en eso. ¿Por qué no le habló de la verdad del sábado, del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios? Porque ellos eran bien estrictos en su observancia del sábado. Jesús le habló específicamente de lo que necesitaba saber. En todo esto Nicodemo era intachable, no tenía problema. El único problema que tenía Nicodemo era declararse por Cristo Jesús. Amén. El único problema de Nicodemo era si aceptaba el bautismo a pesar que estaba circuncidado, porque no lo quería hacer. Pero Nicodemo estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo estaba convencido que solamente alguien que estaba con Dios podía hacer las obras que él hacía. Y por eso vino a consultarle, pero de noche, escondido, de forma discreta. Tal vez esta noche esté predicando para alguien que vino después que entró la noche. Cuando ya el compadre ya no lo ve, cuando ya la comadre ya no ve que está yendo. Hay gente que está convencido de que la Biblia dice la verdad. Hay gente que está convencido de que necesita salvación, pero no sabe cómo encontrarlo. Hay gente que quiere tomar su decisión, pero teme a lo que dirá la gente. Un día, visitando a una señora, me dijo: hermano, yo quiero ser bautizada. Pero yo le pregunto, ¿se podrá hacer el bautismo otro lado y no aquí? Y yo le dije: claro que sí, hermana. ¿Por qué pide eso? Y ella me dijo: es que mi mamá es bien católica. Y si ella me mira que me estoy metiendo al agua, es capaz de regresarme de las trenzas. Y no quiero vergüenzas, no quiero problemas. Pero si se puede hacer los bautismos otro lado, yo me voy. Y yo le dije: le doy mi palabra. Vamos a llenar su voto. Y así que el sábado, cuando terminó las conferencias, en un carro se fueron los hermanos, en otro bajamos a los candidatos y fuimos hasta un municipio. Allí en la cabecera del distrito
en la pila bautismal de la iglesia central. Allí la hermana se bautizó y como el etíope que se encontró con Felipe, ella regresó a su colonia feliz de haber entregado su vida en Cristo Jesús. Amén. No importa si tienes que hacerlo a escondida de alguien. Nicodemo buscó la noche. Nicodemo había estado tratando de demostrar que él creía en ese Jesús. Trataba de defender cuando los enemigos empezaban a hablar de Jesús y querían condenarlo. Él salía para defenderlo, pero con ese miedo. Tenía temor a identificarse. Y mira, vamos a leer una cita más. San Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Miren qué es lo que pasa con los seres humanos. Y en esta lista podíamos acomodar el nombre de Nicodemo. San Juan 12, 42 y 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Cristo Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ah, hermanos, cuánta verdad hay encerrada en estos versículos. Y se está repitiendo esta situación en nuestros días. Cuánta gente por temor a perder su trabajo, a perder su empleo, a ser despreciado en la familia. Cuánta gente por ser rechazado en casa, están despreciando la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Y por eso también Nicodemo lo estaba pensando más de una vez. Si acepto a Cristo Jesús, ya no seré esa persona respetada. Ya no seré esa persona que me saluden en todo momento doblando sus cabezas. ¿Qué dirán de mí? ¿De dónde voy a agarrar para comer? Ah, hermanos, no te preocupes. Dios tiene planes maravillosos. Regresemos a San Juan capítulo 7. Leamos versículos 45 al 52. En cierta ocasión mandaron a unos soldados para prender a Jesús. El versículo 45 del capítulo 7 dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Miren, esta gente decíamos que eran los líderes especiales del pueblo, de la nación, gente preparada. Ellos decían lo que se tenía que hacer. Sacerdotes, fariseos, principales de esta clase era Nicodemo. Entre ellos estaba Nicodemo, solo que él no decía nada. Pero miren lo que dice: cuando estos fariseos preguntaron a los alguaciles: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y allí estaba pobre Nicodemo. Casi dice Nicodemo: yo ya creo en él, pero no lo quiso decir. De haberlo dicho, sabe qué hubiese pasado. Allí pobre Nicodemo intervino. Y cuando dijeron:
¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, miren bien, ellos están hablando de ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, bien clarito, como para que no vayan a pensar, no, ¿será que era otro Nicodemo? No, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, escuchen bien, les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le escucha y sabe lo que ha hecho? Entonces esto con odio, con voz fuerte le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y allí otra vez Nicodemo quedó agazapadito, mejor no digo nada. Ya casi me descubren. Hermanos. Pero llegó un momento en que Nicodemo no pudo esconderse más. La palabra del Señor dice en el espíritu de profecía, si alguien quiere comprobarlo, en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 80, en la página 718, cuando ya Jesús había sido colgado en la cruz del Calvario, allí Nicodemo se le despejó la mente. Cuando vio que Jesús estaba clavado en la cruz, recordó lo que Jesús le dijo en aquella noche, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Fue entonces cuando Nicodemo dijo, verdaderamente este es mi Salvador. Y miren lo que dice el deseado de todas las gentes, hermano. En esta emergencia, cuando ya se necesitaba que Cristo Jesús sea bajado de la cruz del Calvario, dice, en esta emergencia José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín, escúchalo bien. Tanto Nicodemo como José de Arimatea, ambos eran hombres del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recurso e influencia, escúchalo bien. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese una sepultura honrosa. José fue con valor a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza que Jesús había muerto. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaban el testimonio de José. Se le concedió a José su pedido de que Jesús fuese bajado de la cruz. Mientras Juan se ocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo, escúchalo bien, estimado, Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes
que pesarían alrededor de unos 40 kilos para embalsamarlo. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivían. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín, de sus cargos, de sus puestos, y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes, y en su ausencia Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Hermanos, quiero decirles algo esta noche. En la Cámara de Diputados de los Estados Unidos ya se está discutiendo la verdad del sábado y del domingo. Y déjame decirte que la pluma inspirada dice que aún en la Cámara de Diputados Dios tiene agentes. Y hay un hombre que con esa firmeza de propósito está diciendo: el sábado es el verdadero día de reposo. Yo no sé cuánto tiempo se le vaya a hacer caso a este hombre. Solo sé que muy pronto se va a declarar oficialmente, nacionalmente, una ley que viole los derechos de la conciencia del ser humano, que pisotee el sábado del cuarto mandamiento de la Santa Ley, y se impondrá la ley dominical. Las religiones que observan el domingo como día de reposo, ellos no tendrán ningún problema, hermanos. Los de sociedad y del gobierno, como se les va a llamar o como se nos va a llamar, porque me pongo en la lista, somos los guardadores del sábado. Pero no te preocupes, Cristo viene pronto por su pueblo, amén. No te preocupes. Nicodemo quiso defender a Cristo Jesús en el concilio. No lo pudo por mucho tiempo. Nicodemo, usted puede leer todo el capítulo, pero yo le voy a leer solamente las últimas citas que encontramos en este capítulo. Página 148 dice: Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado la semilla de la palabra de Dios. Las palabras pronunciadas aquella noche a un solo oyente en la montaña solitaria no fue en vano, no se desperdició. Por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida, meditó sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirle. Y cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que recibiera en el monte de las olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La luz que aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. Nicodemo se adelantó osadamente a darle una sepultura honrosa a Jesús junto con José de Arimatea. Dedicó su riqueza a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempo de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca,
estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra. Oiga, qué bonito. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron, le persiguieron. Escucha bien, estimado, esta es la suerte que nos tocará correr cada uno de nosotros, porque la Biblia y el espíritu de profecía dice que somos contados como ovejas de matadero. Estamos en un mundo donde el diablo odia la palabra de Dios, odia al pueblo de Dios, y está buscando cómo destruir su esperanza y cómo entretenernos en las cosas de este mundo para que tu salvación no te interese. Pero mira lo que dice: aquellos que en otro tiempo le había tributado reverencia, le despreciaron, le persiguieron, quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en ella, conferencia nocturna con Jesús. Fue Nicodemo quien le relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de este la registró para instrucción. Nicodemo quedó pobre en bienes de este mundo, pero obtuvo en Cristo Jesús la salvación. Aquel que en algunos momentos se mostró medroso, se mostró cobarde, al grado que vino a él de noche, llegó su momento en que se declaró con valentía delante de Dios. Usted y yo nunca hubiésemos sabido lo que pasó esa noche en esa entrevista de Jesús con Nicodemo. Fue porque el mismo Nicodemo se lo relató a Juan, y Juan escribió eso para que tengamos lecciones importantes que aprender allí. San Juan 15:18. Vamos a leer 2 versículos ya para terminar, hermanos. Dice San Juan 15:18: si el mundo os aborrece,